Hola amigos de YouTube, esta es la segunda parte del ensamblaje de la taladradora para PCBs. Si aún no has visto la primera parte, en las tarjetas te voy a dejar el link para que vayas a la misma. Y sin más dilación, sigamos con el tutorial. Y así es como debe quedarles. Como nos damos cuenta, al girar el eje, esto no tiene ningún tipo de vibración vertical. Vemos que está perfectamente puesto, ¿vale? Y aquí, bueno, ya procederíamos a poner los mandriles respectivos, pero bueno, esto no lo vamos a hacer ahora. El motor va a ir asegurado ahora a la base, obviamente a nuestra base de aquí, y va a estar aquí, más o menos por acá. Entonces cuando nosotros bajemos esta pieza, bueno, voy a enfocar esto. Cuando nosotros bajemos esta pieza, este va a llegar, por ejemplo, hasta aquí, hasta el límite, y se va a devolver, ¿vale? Va a hacer este movimiento. Vamos a poner nuestro motor como les dijera yo, es decir, al máximo. Esta pieza la vamos a bajar al máximo y vamos a poner el motor de esta forma. Luego vamos a subir aproximadamente unos 2 centímetros, 1,5 centímetros más o menos, y aquí vamos a hacer una marca. Entonces esta marca la pueden hacer con un lapicero, algo así. En este caso, como es madera, puedo hacerlo directamente con un destornillador y no hay ningún problema. Entonces, bueno, yo tengo mi marca y ya sé dónde tengo que poner el motor. Pero ¿cómo vamos a poner el motor aquí? La respuesta es muy sencilla: con una arandela para tubo. Entonces, todo esto está en la lista de materiales, no se preocupen. Vamos a seleccionar una arandela que, como dice en la lista de materiales, sea ligeramente más pequeña que el diámetro del motor. Entonces, vamos a ponerlo aquí en la marca, vamos a marcar los agujeros, vamos a perforar y vamos a utilizar tornillos de 1/8 a 1 pulgada y vamos a asegurarlo a la tablita de madera. Y bien, así es como más o menos debe quedarnos. Como podemos ver, ya el motor está totalmente fijo y debemos obviamente tener en cuenta que los tornillos en la parte trasera no golpeen nada contra el carro. Nuevamente les digo, utilicé obviamente un tornillo con su respectiva arandela. A ver si esto enfoca. Un tornillo con su respectiva arandela y en la parte trasera la tuerca también con su respectiva arandela, ¿vale? Entonces ya tendríamos básicamente la parte del motor. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar totalmente y trazar. Bueno, obviamente no vamos a poder apoyar esta parte totalmente contra el metal, pero vamos a intentar hacer la mayor aproximación lo más precisamente posible. Y vamos a hacer la circunferencia que marca esta pieza, y luego vamos a utilizar un taladro y vamos a hacer un agujero del tamaño de esta pieza, ¿vale? Para que cuando nosotros bajemos esta pieza y estemos taladrando, la broca pase por este agujero y nunca golpee contra el metal. Y como podemos ver, ya tengo aquí hecha la perforación en esta parte. Ahora vamos a añadir en la parte trasera la tapa correspondiente. Perdón. Y ahora vamos a empezar con la parte del circuito. Falta hacer una pequeña modificación aquí, pero esto lo haremos al final del video, ¿vale? Retomamos nuevamente nuestro circuito. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Lo único que nos falta es el potenciómetro. Entonces, en la parte trasera es donde vamos a poner tanto el circuito como el transformador. Entonces vamos a poner por acá el circuito, más o menos por aquí, obviamente con separadores metálicos. Y el transformador lo vamos a poner abajo. En mi caso, este es el transformador que voy a estar empleando, y este lo voy a poner por aquí en la parte de abajo para que no me afecte demasiado la estabilidad en la parte frontal, ¿vale? Entonces lo que resta ahora es poner aquí, marcar, hacer perforaciones, 2 perforaciones, y aquí hacer 4 respectivas al circuito impreso. Perfecto, y una vez hechas las perforaciones, pues bueno, procederemos a sujetar el transformador. Esto lo haremos con un tornillo de 1/8 pulgada a 1/4 y lo aseguraremos con tuerca por la parte de atrás. Y el circuito impreso lo aseguraremos con separadores metálicos. Y una vez hecho esto, este es el resultado. Como podemos ver, tenemos los 4 separadores metálicos que sujetan el circuito impreso. Sin embargo, podrían utilizar fácilmente separadores de este tamaño. Sucede que yo no tengo tornillos para poder sujetar los separadores en la parte superior. Ahora, antes de seguir, añadí estos 3 cables que son referentes al potenciómetro. Y además, respetando la polaridad, también soldé el potenciómetro.
De hecho, como se darán cuenta, este potenciómetro es de 20 kiloohmios. Sin embargo, como recordarán en el diagrama esquemático, este potenciómetro simplemente se encarga de hacer un divisor de tensión en el comparador. Por lo tanto, podemos utilizar valores un poco diferentes y sin embargo será esencialmente lo mismo. El potenciómetro yo planeo ponerlo en este costado. Entonces lo que pienso hacer es en la parte superior meter por acá el potenciómetro, agrandar uno de estos dos agujeros y poner el potenciómetro. Y bien, así es como más o menos me quedó. Podemos ver que ya la perilla está, bueno, el potenciómetro está totalmente justo. Y ahora vamos a añadir una perilla. En mi caso, bueno, es plástica, pero bueno, podrían utilizar una perilla metálica y bueno, no habría ningún problema. Así que llevaré todo a la izquierda. Pondré más o menos por aquí la perilla. Ahora la empujaré con un poco de fuerza. Y listo, ya tenemos nuestra perilla perfectamente instalada. Ahora vamos a empezar a atar cabos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a empezar a hacer las instalaciones eléctricas respectivas. Primero vamos con el transformador. Entonces, como ustedes recordarán, en la máscara de ensamblaje teníamos el transformador aquí donde dice AC. Como es una señal AC, da igual la polaridad. Así que vamos a utilizar la parte, la parte hembra del conector, que esta debería ir aquí. Entonces esto se conecta aquí. ¿Ven? Como podemos ver. Y ahora tenemos que introducir estos cables aquí. Pero ¿cómo los vamos a introducir? Esto ya lo he mencionado en varios videos anteriormente, pero igualmente lo vuelvo a hacer. Cuando ustedes compran estos conectores, les venden unas uñas de conexión, que son estas pequeñitas. Entonces obviamente tenemos que separarlas de la tira para tenerlas como tal individualmente. Y procederemos a conectar cada uno de los cables a estas uñas de conexión. Pero debo decirles que estas uñas de conexión tenemos que poner el cable en esta, bueno, vamos a ver si lo puedo, así, tenemos que poner el cable por esta parte y en esta tenemos que cerrar, es decir, aquí tiene que haber recubrimiento plástico, pero aquí no. Entonces aquí con unos alicates vamos a cerrar y vamos a soldar el cable aquí. Entonces, para explicarme mejor, voy a hacer este proceso y ya les muestro. Y una vez soldados, así más o menos nos deben quedar, ¿vale? Ahora vamos a tomar el conector y como en este caso no importa la polaridad, lo vamos a conectar de forma indistinta. Sin embargo, sí debemos ser un poco estrictos en una parte. Entonces, como veremos, este conector tiene una parte flexible. En este caso, la parte flexible está a mi derecha, ¿vale? Entonces, esta parte flexible tenemos que introducirla en esta parte, pero debe ir hacia donde están estas pequeñas franjas o rieles, como quieran llamarle. Uy, perdón. Hacia esta parte tiene que ir la parte flexible. Entonces vamos a ponerla así y debemos escuchar un clac, por así decirlo, y esto nos dirá que ya está perfectamente asegurado. Lo mismo haremos con el otro, ya que está perfectamente asegurado, y solo nos resta, pues bueno, conectarlo aquí donde debería ir el transformador, ¿vale? Esto ya está conectado. Y en este conector de aquí va el interruptor, así que voy a hacer algo similar a lo que hice con el potenciómetro. Sacaré aquí dos cablecitos, los voy a llevar por aquí, voy a hacer una perforación igual a esta, pero en el otro extremo. Voy a estar empleando este interruptor, que es un interruptor, bueno, a ver si esto enfoca, es un interruptor de 3 pines, perdón, interruptor de 3 pines de codillo, como podemos ver. Y simplemente voy a recortar uno de estos 2 pines porque realmente no me sirve, voy a recortar uno de los extremos. Podría hacerlo directamente con unas pinzas, podría hacerlo de esta forma o podría cortarlo, bueno, esto no importa. Voy a soldar los dos cables a estos dos pines del interruptor y haré exactamente lo mismo que hice con el potenciómetro. Y como podemos ver, ya tenemos aquí el interruptor conectado a esta parte. Así que ahora, bueno, aprovechando, vamos a tomar el devanado primario del transformador y vamos a conectarle su respectiva clavija. Tomaremos la clavija macho para la red AC y en este caso puede ser por tornillo o puede ser por presión. En este caso es por presión, así que con presión lo sacaremos y encontraremos básicamente 2 tornillos con un seguro. Pasaremos primero estos cablecitos por la parte de abajo de la clavija. Esto es indispensable ya que muchas veces se suele olvidar esto y si no se hace, pues simplemente se tendría que repetir nuevamente el proceso, porque no se puede dejar la clavija sin recubrimiento. Una vez pasado pues simplemente solo resta hacer las conexiones aquí. Entonces tomaremos un destornillador apropiado y procederemos a quitar cada uno de los tornillos con su respectivo seguro. Y luego procederemos a
poner uno de los cables en uno de los tornillos. Entonces tomaremos un tornillo con su seguro y tomaremos uno de los extremos y le vamos a dar una vuelta, es decir, en forma de argolla, más o menos así, para que se den una idea. Sí, tiene que quedar más o menos así, ¿vale? Y esto lo vamos a asegurar directamente en la clavija, y esto vamos a hacerlo en los dos extremos. Y una vez encajada nuevamente la clavija, pues bueno, ya terminamos esta parte. Ahora vamos a conectar el motor. Entonces, para conectar el motor, primero vamos a tener que conectar las tiras LED, y ya verán por qué. Las tiras LED las vamos a poner en esta parte, es decir, vamos a poner una tablita de madera pequeña, la vamos a asegurar aquí, y en esta parte vamos a poner la tira LED. Entonces, ¿cómo asegurar esta parte aquí, estas dos tablitas? Muy sencillo, utilizando dos ángulos. Entonces vamos a poner un ángulo aquí, otro aquí, y vamos a soportar y a hacer las perforaciones y todas las uniones. Y los tornillos que vamos a emplear son tornillos de 1/8 de pulgada a 1/4 de pulgada. Así que voy a hacer esto y retomo el video. Y así es más o menos como debe quedarnos. Como podemos ver, ya tenemos una estructura rígida en la cual vamos a poner las tiras LED. Entonces las tiras LED las vamos a poner de la siguiente forma. Las vamos a poner aquí abajo, ¿vale? Entonces yo voy a estar empleando, como les dije, una tira LED de un trocito de 10 centímetros. Tiene que ser obviamente tira LED blanca, o bueno, del color que ustedes quieran. En mi caso voy a estar utilizando esta, que es RGB. Sin embargo, si unifico los tres cátodos de los tres colores, voy a obtener el blanco. Entonces yo la voy a pegar aquí. Como podemos ver, es precisamente el tamaño, ¿vale? Entonces, antes de hacer eso, primero voy a soldar primero voy a soldar al positivo. Voy a soldar un cable, voy a unificar los tres cátodos, y también le voy a soldar un cable, y este cable lo voy a llevar atrás luego al circuito. Y bien, como podemos ver, ya unifiqué los cátodos y soldé al positivo un cable rojo, y al negativo, bueno, soldé un cable negativo, que realmente puede ser cualquiera de los tres cátodos, ya que recuerden que están unificados. Y lo único que nos resta es retirar el pegamento que viene en la parte trasera y pegarlo directamente aquí. Sin embargo, como esta pieza va a estar subiendo y bajando, podría estar sometiéndose a fricción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar los cables, es decir, dejarlos de una forma fija, y en la parte superior vamos a hacer dos agujeros. Vamos a ver si esto me deja enfocarlo. Perfecto, vamos a hacer dos agujeros, y por ellos vamos a pasar una brida plástica para sujetar los cables y que así no esté sometido a tensión. Así que voy a hacer esto y ya les explico cómo me quedó. Y así es como debería quedarles. Entonces, esto fue lo que hice. Como les dije, aseguré una brida en esta parte y dejé esta parte un poco holgada. ¿Para qué? Bueno, de hecho aquí, como ven, ya están las tiras LED pegadas. Para que cuando baje esta parte, nunca entre en tensión esta parte de aquí, sino entre en tensión esta, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es soldar dos cables a los terminales del motor. Vamos a hacer dos perforaciones aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con esto, es decir, poner una brida aquí, y luego vamos a hacer una perforación en la parte superior donde pasaremos los dos cables y también los llevaremos a la parte trasera. Y bien, así es como debe quedarnos. De hecho, ya me cambié los guantes por unos nuevos, ya que estaban inmundos los otros. Pero bueno, ya soldé aquí los dos cables. Como se darán cuenta, aún no he puesto las bridas. El cable lo pasé por aquí arriba, ¿sí? Y esto va a ir a la parte trasera. Entonces, en la parte trasera, de hecho, como se darán cuenta, ya puse aquí los dos cables en el conector sin importar la polaridad. ¿Y por qué sin importar la polaridad? De hecho, ni siquiera en la máscara de ensamblaje yo establecí una polaridad para el motor, porque realmente la polaridad que nos importa es la polaridad con la que el motor gire de esta forma. Entonces, para probar esto, vamos a encender por primera vez nuestro proyecto. Entonces, bueno, una vez conectado aquí, vamos a llevar la velocidad al mínimo y vamos a encenderlo. En este caso aquí, de hecho, ya lo tengo encendido. Entonces vamos a ir girando el potenciómetro, y como podemos ver, a ver si lo puedo poner así bien lento, veremos que el giro del motor está así. Entonces esta polaridad es la indicada. De hecho, podemos ver que funciona bien. Entonces esta polaridad en mi caso es la indicada, porque como les dije, tiene que girar, a ver,
tiene que girar así. Si girara en el sentido contrario, pues entonces tendríamos que invertir la polaridad de los cables, y esto es todo. Entonces, una vez hecho esto, ya comprobé que la polaridad es correcta, voy a poner las bridas aquí, voy a asegurarlo y retomo el video. Y una vez aseguradas las bridas, la brida, bueno, ya tenemos la parte del motor finalizada. Ahora vamos a hacer la conexión de las tiras LED. Bien, vamos a ir a la parte trasera. Bueno, de hecho voy a desconectar esto, todavía lo tengo conectado. Y estas tienen que ir en este conector. Según nuestra máscara de ensamblaje, veremos que esta vez los LED sí tienen una polaridad, un negativo y un positivo, al igual que el ventilador, que veremos más adelante, ¿vale? Tomaremos un conector, de los que son hembra, y lo vamos a conectar en su respectivo sitio donde deberían ir los LED. Perfecto. Entonces, con esta polaridad es que vamos a poner nuestras tiras LED. Como recordaremos, el negativo estaba en la parte izquierda, así que este debe ir aquí y el positivo debe ir aquí. Tiene que ir en esta polaridad, entonces retiramos el conector cuidadosamente y veremos que esta es la polaridad que tiene que llevar. Una vez identificado esto, pues bueno, procederemos a soldar las uñas de conexión y hacer el mismo proceso que hicimos con el interruptor, el transformador, el motor, etc. Y una vez terminado esto, bueno, les voy a mostrar aquí atrás cómo me quedó. Veremos que el conector ya está en su respectiva posición y además los cables los uní uno con otro, es decir, con lo que se conoce como entorchar, bueno, para darle un diseño más estético. Entonces, al encender aquí, podemos ver que ya las tiras LED se encienden y podemos trabajar iluminados, ¿vale? Ahora vamos con la parte que nos va a permitir bajar esta pieza. Entonces, para ello tomaremos el alambre rígido y vamos a cortar un trozo de aproximadamente unos 15 centímetros de largo. En uno de sus extremos vamos a hacer una argolla más o menos con esta forma y vamos a ver el proceso para, empezar a hacerla. Entonces tenemos que buscar una parte aquí en esta parte metálica trasera en donde cuando la parte del carro esté totalmente hacia arriba yo pueda poner, a ver si ustedes lo ven mejor aquí, donde yo pueda poner por ejemplo aquí, y que si yo lo apoyo contra la madera y lo llevo hacia abajo, este se mueva, ¿vale? Entonces vamos a buscar esta posición inicial en donde la varilla o el alambre descanse siempre sobre la madera y vamos a marcar este agujero, ¿vale? Entonces en mi caso yo ya lo marqué, es como a ver si quito esto, moveremos, yo más o menos ya lo tengo marcado y allí vamos a hacer dos perforaciones. Estas dos perforaciones van a servir para insertar esta pequeña pieza y esta pieza está hecha simplemente con un alambre que no es precisamente rígido. Veremos más o menos el diámetro y vamos a hacer dos perforaciones y en el medio va a quedar la marca que nosotros hicimos. Para que no se confundan y vayan entendiendo un poco mejor a qué me refiero, voy a hacer esto y ya retomo el video. Vale, retiré el carro para que pudieran ver mejor un poco la perforación. Entonces, de hecho, aquí lo van a poder ver perfectamente. Y veremos que hice dos agujeros en la parte trasera. En estos dos agujeros va a entrar la pieza que les acabo de decir, esta. Pero vamos a pasarla primero por la argolla que hicimos anteriormente. Nos tiene que quedar algo más o menos así, ¿vale? Entonces con esta pieza aseguramos una movilidad y además va a estar fija la parte trasera. Entonces vamos a introducir esta pieza en los dos agujeros de atrás y por detrás vamos a doblarlo uno sobre el otro y si quieren incluso pueden soldarlo. Esto ya depende de ustedes. Muy bien, ya tengo insertada la pieza y como podemos ver, bueno, lo voy a poner así para que lo puedan ver mejor. Veremos que la pieza ya está atrás y esta acción me permite subir y bajar el carro a voluntad, ¿vale? En la parte interna lo terminé soldando, como se podrán dar cuenta, veremos la soldadura, bueno, si esto enfocará. Y ahora voy a montar nuevamente el motor. Y como paso siguiente, bueno, primeramente les quiero mostrar que esta palanquita ya perfectamente nos permite bajar y subir el carro. Sin embargo, puede irse para cualquiera de los lados si ya la acción no es continua, por así decirlo. Así que vamos a hacer una pieza igual a la que hicimos anteriormente y esta vez la vamos a poner aquí encima de la parte de la madera para que tenga siempre un mismo recorrido, ¿vale? Y una vez terminada la pieza podemos ver que la acción es perfecta y podemos subir y bajar el carro sin ningún problema. Sin embargo, sujetar un pedazo de alambre no puede llegar a ser nada ergonómico.
Así que para ello vamos a emplear el trozo de barra de silicona que incluye en la lista de materiales. Y este lo vamos a introducir en el alambre. Y lo vamos a introducir más o menos hasta por aquí, ¿vale? Bueno, aquí lo van a ver mejor, más o menos hasta por aquí. Entonces bajaremos el alambre hasta abajo. De hecho, cuando llega hasta abajo deben darse cuenta que quede totalmente perpendicular. Y mediremos hasta dónde debemos dejar el trozo de barra de silicona. Lo vamos a marcar, por ejemplo en mi caso es hasta aquí. Entonces tengo que hacer una perforación ahora con una broca de 2 milímetros justo en el centro hasta llegar aquí. Y como podemos ver, ya está hecho el agujero en la parte interna. De hecho aquí se me desvió un poquito la broca, pero al final pude retomar bien el camino. Entonces con esta perforación ya deberíamos ser capaces de introducirlo en el alambre. Sin embargo, antes de introducirlo vamos a hacer, o bueno, lo que vamos a hacer ahora es calentar el alambre. Puede ser con un mechero o bueno, el mejor método que ustedes tengan. Y cuando esté bien caliente, ahí sí vamos a introducir la barra de silicona para que quede pegada en la parte interna. Esto solo lo podemos hacer prácticamente una vez, así que les recomiendo lo hagan de la mejor forma posible para que el proceso sea mucho más ameno. Y bien, una vez hecho esto, veremos que ya está la parte de la silicona insertada y ya podemos subir y bajar el carro sin ningún problema, ¿vale? Ahora vamos con la parte del ventilador y ya prácticamente ya casi estamos por terminar nuestro proyecto. El ventilador que voy a estar empleando es este, que es simplemente un ventilador de PC que reciclé. Bueno, primeramente ya les hablo sobre estos ángulos, pero voy a hablar ahora sobre los cables. Los ventiladores de computadora, en este caso bueno, tiene que ser de 12 voltios, ese suele ser el estándar. Bueno, suelen tener entre 2, 3 y 4 cables. En este caso este tiene 4. Sin embargo, el código de colores en el tiempo en el que se fabricó este ventilador aún no se había estandarizado, por lo tanto los colores son un poco confusos. Sin embargo, el negro es negativo, el amarillo es positivo y los otros dos son de PWM y de control, que esto no vale la pena hablar, ¿vale? Entonces simplemente ya, en este caso, voy a cortar el conector, ya que no nos vale de nada porque es de 4 pines, y nos quedamos con estos cables. Como los otros cables no nos importan, es decir, el verde y el azul, porque bueno, yo ya lo probé, esto tendría que probarlo ustedes, o simplemente el estándar ya se los diga, que suele ser el rojo y el negro, suelen ser positivo y negativo, el amarillo suele ser PWM y el azul suele ser de control. Entonces estos dos no me sirven, así que simplemente voy a proceder a cortarlos lo más cerca posible del ventilador para que no me molesten en ningún momento, ¿vale? Y una vez cortados, nos quedamos con estos dos. Si nosotros alimentamos con 12 voltios en estos dos extremos, el ventilador debería girar a su máxima potencia, o máxima velocidad. Sin embargo, si yo pusiera el ventilador, que bueno, lo vamos a poner aquí, yo lo pusiera aquí y lo hiciera girar a máxima velocidad, las virutas no caerían en el compartimento, sino que saldrían volando por todos lados. Entonces, este ventilador lo vamos a alimentar con 5 voltios. Si bien un ventilador, o en general los ventiladores y los motores, funcionan a cierto voltaje, se pueden alimentar con voltajes menores y van a girar más lento. Un ejemplo es, por ejemplo, la taladradora, que dependiendo del nivel de tensión, gira más rápido o más lento, como podemos ver, ¿vale? Vamos a poner en la parte de abajo dos ángulos. Vamos a utilizar tornillos de 1/8 de pulgada a 1 pulgada. Los vamos a asegurar con su tuerca y arandela. Y esto nos va a servir para poderlo poner en esta parte. Es por eso que los ángulos en el principio del video no los pusimos de forma frontal, ya que podrían interferirnos con el ventilador. Debemos asegurarnos que hacia donde estén los ángulos sea la parte hacia donde sale el flujo de aire. Si son ventiladores actuales, usualmente en esta parte del ventilador suele decir hacia dónde va el flujo de aire. En mi caso el flujo de aire va hacia aquí. Entonces simplemente debo ponerlo aquí y el flujo de aire pues va a apuntar hacia aquí y va a poder apartar las virutas hacia el compartimento, que ya veremos cómo hacerlo más adelante. Entonces procederemos a poner el ventilador lo más centrado posible con respecto al motor y vamos a hacer las perforaciones y los vamos a asegurar con tornillos de 1/8 de pulgada a 1/4 de pulgada. Y así es como debería quedarles. Veremos que ya está totalmente asegurado el ventilador aquí. Y bueno, de hecho soldé unos cables del mismo color, aislé con un poco de termo retráctil e hice un agujero en la esquina para poder pasar el cable aquí y que no influya en las aspas ni aquí ni aquí.
Estos cables irán aquí atrás a la placa, pero antes debo decirles que lo mejor es poner unas mallas para que, digamos, no haya riesgo de que los dedos entren en el ventilador. En pantalla les voy a poner una malla de las que les digo, pero en mi caso no tenía de este tamaño, así que tengo que prescindir de ella. Sin embargo, es recomendado usarla, ¿vale? Ahora vamos a la parte trasera. Por aquí regresemos al circuito y el último conector que nos queda es este de aquí. Si nosotros miramos en nuestra máscara de ensamblaje, veremos aquí el conector que es fan, ventilador, negativo y positivo. El negativo simplemente va a negativo, pero el positivo, vamos aquí primero a un diodo. Es importante también tener el diodo en inversa, bueno, para proteger el regulador lineal. Aquí veremos el condensador de filtrado, vamos aquí, vamos a un puente, y vemos que sale de los 5 voltios del regulador, ¿vale? Ahora simplemente lo que nos queda es soldar nuevamente las uñas de conexión en esto y siguiendo la máscara de ensamblaje, ponerlo directamente con la posición correcta en el ventilador. Y bien, una vez insertado el conector del ventilador, ya podemos encender aquí y podemos ver cómo el ventilador funciona, ¿vale? Ahora vamos ya prácticamente al final del tutorial y vamos a hablar un poco sobre la recolección de las virutas. Como podemos ver, el agujero aquí no solo nos sirve para que la broca o el motor cuando baje, la broca no choque contra esta parte, sino que además las virutas que se generan en esta zona caen. Entonces, como ustedes recordarán, la parte de aquí está vacía. Entonces vamos a hacer con una vasija de alimentos una pieza, algo así, un poco cortada un poquito mal, se ven las virutas, sin embargo funciona perfectamente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta pieza metálica, lo mismo que se hizo aquí arriba y lo que se hizo atrás, solo que un poco más grande para poderla sujetar como una bandeja. Sí, aquí no hay nada extraño. Y esto va a ir aquí abajo, entonces esta la ponemos por aquí. Y listo, ya tenemos la bandeja aquí, irá recolectando las virutas y cuando queramos las sacamos. Sin embargo, algunos me dirán, bueno, está bien, pero ¿para qué ponemos el ventilador si prácticamente todas las virutas van a salir hacia acá? Bien, entonces aquí es donde va realmente la parte de la recolección, porque muy pocas virutas entran por aquí. Voy a poner nuevamente la bandeja dentro. La bandeja queda aquí dentro y no solo va a recolectar las virutas que están aquí, sino que va a recolectar, si esta parte estuviera abierta, todas las virutas que van cayendo. Sin embargo, esta parte no la podemos dejar abierta. Entonces lo que vamos a hacer es desplazarla todo hacia la derecha. Como podemos ver, alcanza a recolectar las que caen aquí. Y en esta parte vamos a perforar una pequeña pestaña. Entonces les voy a mostrar aquí con el destornillador cómo sería. Entonces vamos a hacer una perforación más o menos aquí. Vamos a perforar aquí, así, así, y luego vamos a levantar esta pestaña, cosa que las virutas reboten aquí y caigan. Entonces podemos hacerla un poco pequeña o podemos hacerla un poco más grande, ¿sí? Esto ya depende de cada uno de ustedes. Así que voy a hacer este corte. Bueno, este corte lo más recomendado es hacer, por ejemplo, cortarlo con un disco de pulidora o algo similar. Pueden hacerlo con una sierra de metal, esto ya depende de cada uno de ustedes. Así que voy a hacer esta perforación y ya les muestro cómo me quedó. Y bien, como podemos ver, ya corté esta pieza. Quedó tal vez un poco feo, por así decirlo. Solo restaría limar muy bien la superficie y haber hecho un corte más preciso, pero bueno, no pude hacerlo de esta forma. Sin embargo, funciona perfectamente. Como podemos ver, está un poco en diagonal y esto es para que las virutas reboten y caigan aquí, ¿vale? Además, amplié un poco más el agujero de aquí, como se darán cuenta, y de hecho puse aquí una broca de 1 milímetro para hacer la prueba de funcionamiento, que ya procederemos a hacerla. Y como última instancia, en la parte trasera, bueno, probablemente al principio del video, cuando soldé los cables del potenciómetro, les habré puesto un mensaje emergente. Aquí lo que hice fue reemplazar la parte de los cables por un conector de, les voy a contar, por un conector de 6 pines. Este conector de 6 pines reemplaza los cables que estaban directamente soldados en la placa, porque realmente podrían llegar a desoldarse muy fácilmente, ya que pueden estar sometidos a fricción. Y bueno, estos conectores son para evitar eso. Además puedo retirarlos si así lo deseara. En la lista de materiales igualmente encontrarán este conector, ¿vale? Simplemente era para avisar esto. Y ya solo nos queda un último detalle que lo hago en todos mis proyectos, ya ustedes deben saber cuál es, que siempre lo hago al final, y es poner en la parte de abajo en general del proyecto las ya conocidas patas de caucho.
Así que estas en este caso son adhesivas, así que voy a pegarla en lugares estratégicos de la misma, en las 4 esquinas, y procederé a hacer la prueba de funcionamiento. Y una vez pegadas en la parte inferior las patas de caucho, solo resta poner la bandeja directamente aquí abajo. Perfecto. Y procederemos a hacer la prueba de funcionamiento, así que vamos. Y bien, esta es la prueba de funcionamiento del proyecto, así que vamos a directamente a encenderlo. Y como podemos ver, el ventilador se enciende al igual que las luces LED. Ahora solo resta aumentar la velocidad del motor. La voy a dejar al máximo y voy a hacer un par de perforaciones. Como podemos dar cuenta, la bandeja está vacía y al final de las perforaciones, pues la bandeja debería estar llena de virutas. Así que voy a hacer estas perforaciones. Como podemos ver, las virutas las empuja perfectamente el ventilador. Estoy utilizando una placa fenólica de baquelita, sin más. Un par de perforaciones. Como podemos ver, es bastante sencillo hacer las perforaciones, no hay ningún tipo de dificultad, se pueden hacer muy fácilmente. Bueno, igual tengan cuidado, tienen que mantener la placa siempre en la superficie, o si no les va a pasar lo que me acaba de pasar. Siempre tengan esto en cuenta. Y bueno, creo que ya son suficientes perforaciones. Entonces voy a parar directamente aquí el motor. Apaguemos esto y vamos a ver qué hay en la bandeja. Y como podemos ver, tenemos prácticamente todas las virutas en la bandeja, y esto procederíamos directamente a desecharlo. De hecho, estas virutas quedaron, estas por aquí, estas me quedaron simplemente porque primeramente esta lámina lo mejor es que llegue hasta aquí, hasta el filo, pero yo no quise hacerlo de esta manera. Y segundo, algunas se salieron porque como se darán cuenta, esta vasija es un poco corta y además es curva. Entonces lo mejor es que sea prácticamente del mismo tamaño de la lectora, para que no haya viruta que se escape a nuestro ventilador, en este caso a nuestro proyecto. Y bien, aquí termina este proyecto, pero se vienen muchos más porque sé que tengo 50.000 personas tras de mí viendo mis videos, compartiendo y aprendiendo. Agradezco enormemente el apoyo que me han dado. Haré todo lo que esté a mi alcance para brindarles los videos más interesantes y comprensibles que me sea posible hacer. De aquí en adelante se vienen más proyectos muy interesantes que llevo planeando hace ya muchos meses atrás, los cuales no diré para preservar la ilusión de los mismos. En fin, me despido con una sonrisa porque disfruté mucho grabar este video y seguiré disfrutando haciéndolos por mucho tiempo. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.